Buenas tardes, mi nombre es Dani Velázquez Romero, soy profesor de la Universidad Federal de Bahía en el área de español y literatura latinoamericana. Soy de origen colombiano, pero hace 13 años vivo en Brasil y ahora me encuentro en México para realizar estudios de postdoctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, bajo la orientación del profesor Juan José Bautista y del profesor Enrique Dussel. Entonces, quería aprovechar esta invitación para hablar un poco de mi investigación, para hablar un poco de lo que me trajo a México y de cómo llego a la filosofía de la liberación. Entonces, bueno, y también porque tengo un libro, ¿no?, que preparé eh, después de un largo proceso de investigación en el doctorado, que dio como resultado una tesis llamada De las armas y de las letras, la violencia en la novela latinoamericana contemporánea. Entonces, bueno, quería partir de allí para comentar un poco cómo llego a la filosofía de la liberación y pues ahora a México y bueno, y que está relacionado también inclusive con todo lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, en el 2015 defendí esta investigación que me llevó más de 5 años con una estancia de doctorado con una bolsa de la CAPES, una organización brasileña en París, en la Escuela en Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde tuve la oportunidad de profundizar un poco sobre el tema de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, las armas y las letras surge de otra investigación que me llevó a Brasil, inclusive, ¿no?, que fue la preocupación por la falta de diálogo que yo percibía cuando vivía en Colombia, entre Colombia y Brasil, pero después me di cuenta pues que es una falta de diálogo, de comunicación de toda América hispanohablante con relación a Brasil. Y bueno, después cuando me fui a Brasil, me di cuenta que esa falta de diálogo, esa falta de comunicación era recíproca también en Brasil. eh, Se sabían muy pocas cosas, se saben muy pocas cosas de los otros países que integra América Latina, Colombia, Venezuela, Ecuador, México, etcétera. Solo los estereotipos, ¿no? Entonces, realmente es histórica, cultural, eh, esta falta de diálogo y yo diría que hasta no programada o de alguna manera incentivada por parte de las naciones poderosas para que esa falta de comunicación entre nosotros exista. Entonces, pues de allí surge esa investigación que me llevó a Brasil, intentando ver el diálogo que existía entre la literatura latinoamericana, el llamado boom de la literatura latinoamericana, y bueno, ¿y por qué no se incluía a Brasil? Es una de los interrogantes que me llevaron a esta investigación. ¿Por qué se habla de boom de la literatura latinoamericana y no se incluye a Brasil? ¿Será que la estética de los escritores de ese momento no correspondía con la estética, con las preocupaciones narrativas, en el caso de la novela, literarias de los escritores hispanoamericanos de ese momento? ¿Será que la ideología que tenían estos escritores no correspondía tampoco en Brasil con el resto de América Latina? Y específicamente el caso de Jorge Amado, que fue el escritor que me llevó a Bahía, a Brasil, ¿no?
Entonces, bueno, evidentemente encuentro que el diálogo existe, que la relación existe, que inclusive Jorge Amado, así como otros escritores brasileños, eran inclusive amigos de varios de los escritores del llamado boom, pero bueno, fue un problema realmente de los críticos, de los historiadores, que bueno, hacen esas exclusiones de los medios de comunicación, de los premios. Por eso yo en ese momento cuestiono el llamado boom, que me parece que fue un fenómeno creado más por los medios de comunicación, por la publicidad, por los críticos, que realmente por la producción literaria de ese momento, ¿no? Brasil efectivamente hizo parte de ese proceso amplio, que yo prefiero hablar de nueva narrativa latinoamericana, que fue todo un proceso de innovación, experimentación literaria que comienza en las vanguardias, en los años 20, y bueno, iba a tener su momento más importante en los años 60 con ese llamado boom, que fue también una gran coincidencia, como hablan varios, ¿no? Con las editoriales, con los premios. También, pues en los años 60 es el momento de utopía latinoamericana, revolucionaria, todo el impacto de la revolución cubana, de los movimientos guerrilleros. Entonces, todo eso llevó a que en esos años 60 se hablara, como lo llama Ángel Rama, por ejemplo, de esa embriaguez, de ese momento de utopía, de esa embriaguez casi que dionisíaca que vivió el arte, la cultura, la literatura latinoamericana en los años 60. Entonces, bueno, para el doctorado mi pregunta fue, ¿y después de ese momento de utopía, de revolución, de premios, de todo esto, qué sucedió? Es decir, en las últimas décadas, ¿no? Se habla que la muerte del boom en los años 70, 72, 73. Entonces, ¿qué sucede después? Entonces, pues ahí aparece la violencia, que es el tema en el cual yo me centro, porque pues la literatura, específicamente la novela que se comienza a publicar en los años 80, 90, 2000 para acá, tiene no como único tema, pero sí como uno de los temas más recurrentes, la violencia. Entonces, bueno, yo en este trabajo, en esta investigación, entonces hago una tipología de violencias, escojo también un corpus de novelas que abarque toda América Latina, desde México hasta Argentina. Entonces, bueno, el primer capítulo, lo que yo hago es un capítulo más historiográfico porque rastreo un poco qué sucedió en la literatura, la narrativa, específicamente después de ese llamado boom de los años 60, ¿no? Esas repercusiones y un poco ese panorama hasta nuestros días. Ya en el capítulo 2 me centro en la violencia desatada por los conflictos político-militares, las dictaduras militares que arrancan en Brasil, ¿no? En el 64 y con la llamada Operación Cóndor y se va extendiendo a toda América Latina en los años 70, 80. Después me centro también en la violencia desatada por los conflictos guerrilleros y bueno, y novelas contemporáneas, ¿no? Que muestran, reflexionan y traen, ¿no? Esas marcas, esas huellas de esa violencia. También en los escritores, desde la autoficción, desde el hiperrealismo, esos nuevos realismos que se están hablando en la crítica literaria, pero pues que corresponde también a ese realismo brutal, sucio de la realidad, pues que ha vivido América Latina en las últimas décadas. Ya el tercer capítulo, entonces lo llamo de Llegaron los narcos, porque en este panorama de dictaduras, de conflictos guerrilleros, aparece un nuevo personaje que es el narco, con todo, ¿no? Con todo
el impacto social, cultural, económico, político, etcétera, que genera, ¿no?, este nuevo actor de la violencia en América Latina. Y bueno, de nuevo algunas novelas que muestran ¿no?, esos impactos de esa violencia. En este caso específico me centro en Colombia con La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, en México con Elmer Mendoza y toda esta novela alrededor del narco. Y bueno, y finalmente el cuarto capítulo lo denomino Violencia de la globalización, porque veo que en esta globalización que se comienza a vivir en los años 90 para acá, como habla Milton Santos, es un totalitarismo de la pobreza, ¿no? Es una violencia que de alguna manera recicla las otras violencias que no se han superado, como todas las marcas de la dictadura militar, ¿no? Ese autoritarismo de las fuerzas militares, toda la violencia del narcotráfico y con violencias inclusive más atávicas, ¿no? La violencia de la esclavitud, de la colonización, etcétera. Todo eso pues mezclado con los ingredientes propios de la modernidad, de la globalización y que lleva pues a todo esto que estamos viviendo, ¿no? Del neoliberalismo. Entonces yo termino esa tesis haciendo un contrapunto entre Cuba y Brasil, un país que no entra en el modelo de globalización, Cuba, y otro que sí entra, Brasil, ¿no?, con su lema de progreso, desarrollo, etcétera. Pero bueno, como los dos, a través de dos novelas que dialogan mucho, que es la novela de Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía Sucia de La Habana, que narra la violencia sufrida a causa de la pobreza y todas las dificultades, etcétera, en los años 90 con el fenómeno, con el llamado periodo especial en Cuba, después de la caída del muro de Berlín y de la pérdida de la financiación, del apoyo de la Unión Soviética. Y bueno, y Brasil con Ciudad de Dios de Paulo Lins, que pues muestra toda esta violencia que se sufre hasta el día de hoy en las favelas. Y bueno, termino con Brasil y justamente 2015 es cuando comienza también todo el proceso de impeachment contra Dilma y comienza toda esta arremetida de la ultraderecha y de los sectores más conservadores de la política a, bueno, a realizar todo este golpe de Estado que viene viviendo Brasil. Entonces fue en ese caso también bien autoficcional y metaficcional, porque yo escribía terminando todo eso y la realidad sucediendo, todas estas cosas que hasta el día de hoy no paran. Entonces, a la conclusión que yo llego en esa investigación, o bueno, algunas de las conclusiones, reflexiones que trae esta investigación alrededor de esas narrativas, de esas novelas, es que de alguna manera todas ellas, aunque sean escritas por diferentes autores de diferente nacionalidad, inclusive narrando diferentes fenómenos de violencia, pero todas ellas parecen componer una especie de ópera macabra del terror, de la violencia en América Latina, y como ha hecho la novela desde su origen, la novela moderna, desde el Quijote, por ejemplo, que también sirve para el título, ¿no?, de las armas y de las letras, porque ese título sale de un discurso del Quijote cuando está en la venta con el barbero, con el cura, y hace toda una reflexión acerca de cómo un Estado necesita de las armas y necesita de las letras para sustentarse, pero lamentablemente, bueno, en el caso del discurso del Quijote, él da preeminencia a las armas. Más adelante otro escritor, Roberto Bolaño, que es uno de los escritores que trabajo en la tesis, retoma ese discurso para hablar pues que esa ha sido la historia de América Latina y de los jóvenes
militantes que también han dado preeminencia a las armas por sus ideales de una sociedad más justa, más equilibrada, pero pues de alguna manera todo eso, como muestra la propia las narrativas, pues nos ha conducido a este momento en el cual estamos viendo que lamentablemente eso, continuamos invirtiendo en las armas más que en las letras. Y eso quedó muy claro en las últimas elecciones en Brasil, por ejemplo, donde estaban, digamos, en la contienda electoral un político con un discurso no armamentista, violento, y otro, como era Haddad, con un profesor universitario con un discurso centrado en, vamos a decir, en la educación, en las letras, y bueno, ya sabemos el resultado. La gran mayoría continúa apostando en las armas. Entonces, todas estas narrativas en esa ópera del terror nos muestran que es eso, que estamos en un momento de guerra global, de violencia global exacerbada, de barbarie. Y bueno, porque le seguimos invirtiendo a las armas, a la violencia, ¿no? Entonces la reflexión que yo traigo ahí es pues la necesidad de invertir en el mensaje tal vez en el sentido benjaminiano, ¿no? Cuando él habla del narrador como ese sabio que vuelve, ese pescador ¿no? O ese sabio, ese aventurero que vuelve con vida a contar una historia y a revelar una verdad, no, un mensaje. Entonces, para mí, lo que están revelando esas narrativas, pues es la necesidad que tenemos de justamente invertir en las letras, pero esto quiere decir, en un sentido amplio, invertir en la educación, pero una educación que sea liberadora, no una educación ortodoxa, tradicional, como la que el sistema viene no ejecutando, no solo en los colegios, en las escuelas, sino también en las universidades. Tiene una educación liberadora, una educación vanguardista, una educación que se atreva a innovar, a arriesgar, crítica, la necesidad de invertir en el arte, en la cultura, para construir otros caminos que nos saquen de ese estado de barbarie, de violencia exacerbada, y tengamos una sociedad más equilibrada, más justa, ¿no? Entonces, pues es ahí donde en ese momento, cuando también voy a presentar un poco los resultados de esta investigación en un congreso, Jaya 2018 en el Acre, y allí conozco, bueno, porque el invitado a dar la ponencia central era Juan José Bautista Segalés, que estaba presentando su libro Desde dónde pensar América Latina. Y pues en esta magistral conferencia él habla de este libro, habla del trabajo de Enrique Dussel, que hasta el momento pues yo no lo conocía muy bien, de la filosofía de la liberación, de la transmodernidad, de todas estas cuestiones, y pues yo quedo impactado porque veo que pues de alguna manera ellos desde hace varias décadas vienen trabajando y de alguna manera sobre temas a los cuales yo llegué por otras vías, por las vías de la literatura en este caso, ¿no? Y bueno, de las ciencias sociales también, ¿no? Pero encuentro pues esa relación, ¿no? Tan estrecha que hay entre los resultados que arroja mi investigación sobre alrededor de la narrativa y pues el trabajo que ellos vienen desarrollando desde la filosofía, desde la historia, etcétera. Y pues leo el libro, quedo encantado, ¿no? Porque veo que es el trasfondo teórico, filosófico, que realmente en este momento nos puede ayudar a construir, porque entonces de ahí como mi tesis mostró la necesidad de eso, construir un pensamiento, una epistemología o otras epistemologías que no sean aquellas del dominador, ¿no? Las colonizadoras que hasta el día de hoy
nos están dominando y llevando a este abismo, esta crisis de la humanidad, ¿no? Y de nuestra especie, esta crisis planetaria que estamos viviendo y de alguna manera que es producto de esa modernidad que tanto critica la novela, ¿no? De esa modernidad con ese lema de progreso, de desarrollo, con su sistema capitalista y ahora neoliberal de consumo, de extracción, en el cual la naturaleza es vista y asumida como objeto y objeto de consumo, de extracción, de explotación, como la ve la ciencia, como la ha asumido la Occidente, la modernidad, con ese sueño, ese ideal de felicidad a través del progreso, el desarrollo, de la acumulación de capital, ¿no? Del individualismo, del egoísmo, de la competencia, y pues que nos está en este momento mostrando esas consecuencias de eso, ¿no? Lo que ha sucedido con la naturaleza, lo que está sucediendo con el planeta, lo que está sucediendo con la sociedad, ¿no? Al extremo que hemos llegado en este momento, donde está en peligro nuestra propia permanencia, ¿no? Y la necesidad de construir otros caminos, otras epistemologías alrededor del rescate de ese pensamiento, de esos pensamientos que han sido olvidados, apagados, exterminados, silenciados por los señores de las armas, del poder, ¿no? Y de las letras también, que ha sido todo esa empresa loca llamada modernidad, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me trae a México, eso es lo que me hace interesar por la filosofía de la liberación, por el trabajo del profesor Enrique Dussel, de Juan José Bautista, de Hinkelhammer y bueno, del grupo que está trabajando sobre alrededor de la construcción de esta nueva filosofía que integre esos pensamientos, esas epistemologías que han sido silenciadas, que han sido soterradas, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí, ¿no? Mi interés es ayudar, ¿no? Contribuir en ese proceso de construcción de esas nuevas formas de pensamiento a través de, como digo, del conocimiento. Tenemos que conocer mejor la historia de nuestros pueblos originarios, su pensamiento, ¿no? Darle valor, un valor de universalidad, como dice Dussel, así como lo tiene también el pensamiento de Occidente,